Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque yo estoy que no me lo creo. Hoy amigos les traigo un tema que prepárense porque esto va a estar bueno. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, la pareja de Love is in the Air. Pero no les voy a hablar de su romance en la serie, aunque claro, es inevitable mencionarlo un poco. No. Hoy vamos a hablar de algo mucho más jugoso, algo que nos tiene a todos en vilo desde hace un montón. Hoy vamos a hablar de ese encuentro secreto, ese encuentro clandestino que se dice que tuvieron Hande y Kerem el día de las elecciones. Sí, el día de las elecciones en Turquía, uno de los días más importantes del año, un día de voto, de democracia, y al parecer, también un día de reencuentros inesperados. Ya sé, algunos de ustedes dirán, ay, otra vez con esto, ¿de verdad, todavía? Y sí, amigos, todavía. Porque este tema, esta historia, sigue dando que hablar. Sigue siendo un misterio, una incógnita que a muchos nos tiene con el corazón en un puño. ¿Qué pasó realmente? ¿Se vieron? ¿Fue un simple rumor? ¿O hay algo más? Bueno, pues en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en este misterio. Vamos a analizar todo lo que se sabe, todo lo que se ha dicho, las pruebas, los rumores, las especulaciones, y por supuesto, mi opinión personal. Porque amigos, a mí me encanta este tema. Soy fan, lo confieso. Así que prepárense porque este vídeo va a estar lleno de información, de chismes, de análisis, y de mucho cariño por Hande y Kerem. Pero antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y me ayuda un montón. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así no se pierden nada del mundo de las series turcas, de las noticias de tus actores favoritos, y por supuesto, de los chismecitos jugosos como este. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todo comenzó como muchas veces con un rumor. Un rumor que corrió como la pólvora por las redes sociales. El día de las elecciones, un día gris de incertidumbre política en Turquía, alguien, no se sabe quién, pero alguien soltó la bomba, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían sido vistos juntos. El lugar, al parecer, fue bueno, hay varias versiones. Unos dicen que fue en un restaurante discreto, alejado de las miradas curiosas. Otros que fue en un café, en una zona más concurrida, arriesgándose un poco más a ser descubiertos. Algunos incluso mencionan un encuentro más privado, en un lugar menos público. La verdad es que las fuentes son, ya saben, fuentes que a veces son un poco dudosa. Pero la idea, el hecho de que se hubieran reunido, ya era suficiente para revolucionar a los fans. Después de todo, la pareja, que enamoró a millones con Love is in the Air, había roto su relación hacía ya un tiempo. Una ruptura que, como todas, fue agridulce. Con rumores de infidelidad, de distancia, de incompatibilidad, pero sobre todo con la sensación de que algo grande, algo especial, se había roto. Entonces, ¿por qué se habrían reunido? ¿Qué necesidad había? ¿Qué tenían que hablar? Ahí es donde la especulación, el morbo y la imaginación de los fans empezaron a volar. La primera teoría, y quizás la más romántica, es que todavía se aman. Que el tiempo, la distancia, los han hecho recapacitar. Que se echan de menos, que se extrañan, y que el amor, al final, siempre encuentra el camino. Una teoría que, la verdad, a muchos nos encantaría que fuera cierta. Imagínense. Hande y Kerem, juntos de nuevo, sería el sueño hecho realidad. Revivir la chispa, la magia que cautivó a tantos espectadores en Love is in the Air, sería un golpe maestro. Un reencuentro que no solo alegraría los corazones de sus seguidores, sino que también abriría un sinfín de posibilidades en el mundo del entretenimiento. Un nuevo proyecto juntos, tal vez una película, una serie o una campaña publicitaria, sería el evento más esperado del año. La sola idea de verlos compartir de nuevo la pantalla, con su química innegable y su talento innato, es suficiente para generar emoción y expectativa. La segunda teoría, más pragmática, más realista, es que simplemente se reunieron para hablar. Para cerrar ciclos, para aclarar malentendidos, para, simplemente, hacer las paces. Una reunión de amigos, de examantes, de dos personas que en su día se quisieron mucho y que al final, decidieron dejar atrás las rencillas y llevarse bien. Una teoría que, aunque menos romántica, también es válida y respetable.
La vida después de una ruptura, como sabemos, puede ser complicada. Las emociones, los resentimientos y las heridas del pasado a menudo dificultan la posibilidad de mantener una relación cordial. Sin embargo, existen casos en los que con el tiempo y la madurez, las personas logran superar sus diferencias y establecer una amistad. En este contexto, un encuentro entre Andy y Kerem para conversar, aclarar malentendidos y quizás perdonarse mutuamente, no sería una sorpresa. Sería un gesto de madurez y respeto mutuo que demostraría que, a pesar de todo, aún existe un cariño y una valoración entre ellos. La tercera teoría, y esta es un poco más picante, es que se reunieron por intereses profesionales. Que tal vez estaban planeando un nuevo proyecto juntos. Una película, una serie, una campaña publicitaria, algo que les permitiera volver a trabajar juntos y, de paso, generar mucho dinero. Una teoría que, aunque no sea la más romántica, también tiene sentido, porque Andy y Kerem son dos actores muy demandados, y la química entre ellos es innegable. Un proyecto juntos sería un éxito asegurado. Esta hipótesis, aunque pueda sonar menos romántica, tiene una base sólida en la industria del entretenimiento. Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos estrellas con un gran potencial comercial. Su talento, su popularidad y la conexión especial que transmiten juntos, los convierten en una apuesta segura para cualquier productor o director que busque un proyecto exitoso. La posibilidad de que hayan aprovechado este encuentro para discutir un nuevo proyecto es alta. Podrían haber explorado ideas, negociado términos y condiciones, e incluso, haber llegado a un acuerdo preliminar. El solo hecho de imaginar las posibilidades, un drama romántico, una comedia o incluso una película de acción, es suficiente para despertar la curiosidad y el interés de sus fans. Y luego están las teorías más descabelladas, por decirlo suavemente. Que si estaban tramando algo, que si se estaban vengando de alguien, que si, ay, no. Mejor no entrar en esas. Mejor centrarnos en las pruebas, en los hechos, en lo que realmente se sabe. Estas teorías que involucran conspiraciones y venganzas, pertenecen al terreno de la especulación y el sensacionalismo. Son producto de la imaginación desbordada y a menudo carecen de fundamento. Es importante evitar caer en este tipo de especulaciones, ya que pueden ser dañinas y perjudiciales para la reputación de las personas involucradas. ¿Y qué es lo que se sabe? Bueno, como dije, los rumores. Las fotos, las fotos. Hubo algunas fotos, sí. Fotos borrosas, fotos a distancia, fotos donde era difícil distinguir si realmente eran ellos. Fotos que, la verdad, no confirmaban ni desmentían nada. Fotos que más bien alimentaban la especulación y el morbo. Las fotografías, un elemento clave en este misterio, fueron el combustible que avivó las llamas de la especulación. Sin embargo, la calidad y la fiabilidad de estas imágenes fueron puestas en duda. Las fotos borrosas, tomadas a distancia y con poca luz, dificultaban la identificación de los protagonistas. La ambigüedad de estas imágenes generó dudas y controversias. ¿Eran realmente Andy y Kerem? ¿O se trataba de un montaje o de un error de identificación? La falta de claridad en las fotos obligó a los seguidores a recurrir a la imaginación y a la interpretación, lo que inevitablemente alimentó el morbo y la especulación. También hubo testimonios de supuestos testigos, de personas que decían haberlos visto juntos. Testimonios que, claro, no se podían verificar, y que podían ser falsos o exagerados. Los testimonios, otro elemento clave en este enigma, aportaron diferentes perspectivas y versiones. Sin embargo, la credibilidad de estos testimonios fue cuestionada. La falta de pruebas concretas, la posibilidad de que fueran falsos o exagerados, y la dificultad de verificar la identidad de los testigos, generaron incertidumbre y dudas. ¿Eran los testimonios fiables? ¿O eran producto de la invención o de la manipulación? La falta de claridad en los testimonios obligó a los seguidores a recurrir a la especulación y a la interpretación, lo que inevitablemente alimentó el morbo y la especulación. Y luego, por supuesto, están las reacciones de Andy y Kerem. Ambos, por supuesto, negaron rotundamente el encuentro. No nos vimos, no es verdad, todo son mentiras, fueron algunas de las frases que utilizaron para desmentir los rumores. Pero, ¿eran sinceros? ¿O estaban mintiendo para proteger su privacidad? Las declaraciones de Andy y Kerem, la negación tajante del encuentro, generaron aún más intriga y especulaciones. Sin embargo, la sinceridad de estas declaraciones fue cuestionada. ¿Estaban diciendo la verdad?
¿O estaban protegiendo su privacidad y tratando de evitar el sensacionalismo? La incertidumbre generada por estas declaraciones obligó a los seguidores a recurrir a la especulación y a la interpretación, lo que inevitablemente alimentó el morbo y la especulación. La verdad es que no lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos. Porque al final, la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y tienen derecho a mantenerla así. Pero eso no significa que no podamos analizar, especular y soñar. La privacidad de las celebridades, un derecho fundamental, es el límite que impide que conozcamos la verdad absoluta sobre este misterio. La negativa de Hande y Kerem a revelar detalles sobre su vida personal, y su derecho a proteger su privacidad, son respetables y comprensibles. Sin embargo, la falta de información, inevitablemente alimenta la especulación y el morbo. Los fans ávidos de conocer detalles sobre la vida de sus ídolos, no pueden evitar analizar, especular y soñar con la posibilidad de que haya algo más detrás de este encuentro secreto. Así que, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal sobre este tema? Pues, creo que es muy probable que se hayan visto. No sé si fue en el restaurante, en el café, o en otro lugar. No sé si fue una reunión romántica, una conversación amistosa, o un encuentro profesional. Pero creo que en algún momento sí se reunieron. Mi opinión personal, basada en el análisis de las pruebas y en mi instinto, es que el encuentro secreto entre Hande y Kerem es muy probable. La química innegable entre ellos, la historia que compartieron, y la necesidad de cerrar ciclos, son argumentos que sustentan mi creencia. Sin embargo, reconozco que la verdad absoluta sobre este encuentro probablemente nunca la conoceremos. La privacidad de las celebridades y la falta de pruebas concretas son obstáculos insalvables. ¿Por qué lo creo? Porque, amigos, la química entre ellos es innegable. Porque se conocen muy bien, y saben lo que el otro necesita. Porque al final, fueron una pareja muy importante y es difícil que no tengan algún tipo de contacto. Y porque, bueno, los rumores siempre tienen algo de verdad. La química entre Hande y Kerem, el factor más determinante en mi opinión, es innegable y trascendente. La conexión especial que existió entre ellos, no solo en la pantalla sino también en la vida real, es innegable. Esta conexión, que cautivó a millones de personas en todo el mundo, es un factor clave en la probabilidad de que se hayan reunido en secreto. La historia que compartieron, una relación que, aunque breve, fue intensa y significativa, es otro argumento que sustenta mi creencia. La necesidad de cerrar ciclos, de aclarar malentendidos y de mantener una relación cordial, son factores que, en mi opinión, hacen probable el encuentro. La presencia de rumores, la base de todo este misterio, aunque no sean pruebas definitivas, es un indicio que me inclina a creer en la posibilidad de que se hayan reunido. ¿Pero qué pasó realmente en ese encuentro? Eso es lo que nunca sabremos. Y quizás, lo mejor sea así. Dejar que la imaginación vuele, que los fans sigan soñando, que la magia de Love is in the Air continúe viva. La incógnita, la falta de información sobre lo que ocurrió realmente en el encuentro, es el motor que impulsa la imaginación y la fantasía de los fans. La magia de Love is in the Air, la serie que los unió y que los catapultó a la fama, es el recuerdo que mantiene viva la esperanza y el anhelo de un reencuentro. Y hablando de magia, amigos, este vídeo está llegando a su fin. Hemos recorrido juntos esta historia llena de misterio, de rumores, de especulaciones, y de mucho, mucho cariño por Hande y Kerem. Hemos analizado las pruebas, los testimonios, las reacciones, y sobre todo, hemos soñado con un posible reencuentro. Este vídeo, un recorrido apasionante por el misterio del encuentro secreto, llega a su conclusión. Hemos analizado las pruebas, los testimonios y las reacciones, y hemos soñado con la posibilidad de un reencuentro. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya entretenido, que les haya hecho pensar, y por supuesto, que les haya dado mucho material para comentar. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que se vieron? ¿Qué creen que pasó? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan, y me encanta debatir con ustedes. Espero que este vídeo, que ha intentado arrojar luz sobre el misterio del encuentro secreto, haya sido de su agrado. Me encantaría conocer su opinión, saber qué piensan, y debatir con ustedes. Y ahora, antes de irme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
No se pierdan ninguno de mis vídeos. Porque aquí en este canal siempre hay chismes, análisis y mucho amor por el mundo de las series turcas. Antes de despedirme les recuerdo que no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Aquí en este canal siempre encontrarán chismes, análisis y amor por el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Y hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y por su participación en este vídeo. Nos vemos en el próximo con más chismes, análisis y noticias del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao.